I si hi ha una investigació, hi ha una decisió del jutge, hi ha una decisió del fiscal en la mateixa línia i hi ha una decisió de l'audiència que ratifica tot el que han dit, és que jurídicament està bé, no hi ha una altra cosa. Que hi hagi un altre tipus de responsabilitat no és el que pertoca a un jutjat d'instrucció. És una manera de dir d'aclarir per a que les persones sàpiguen que això no és que no siga res, això és una cosa dolenta i reprochable, però no reprochable en la via penal per aquestes circumstàncies. Això el que vol dir és que és una cosa que està malament, que no és que ella pense que no està aprovat, que no està malament, que està malament, però que no està dins de la seva competència sancionar aquesta conducta. Oiga, nosotros no estábamos pidiendo la condena, no, nosotros estábamos pidiendo investigación y juicio. Al menos investigación. Si después de la investigación se ve que no hay nada, pues bueno, pues proceder a archivar, evidentemente, evidentemente. Lo que ocurre es que la sensación que tienes es que no se ha permitido investigar. O sea, esa instrucción no ha sido una instrucción que ha intentado colmar todos los posibles vacíos o lagunas que se han ido suscitando para después acotar todo el terreno y decir, bueno, con todo esto, oiga, con todo esto procede el sobreseimiento. O con todo esto procede el sobreseimiento para estas personas o imputar a esta otra persona. No, no, la sensación que tienes es que ha sido la curva, han sido 350 metros de curva. Oiga, el problema no eran 350, el problema se ha plasmado, se ha concretado, se ha materializado en los 350 metros de curva, però el problema no és los 350 metros de curva. El nostre procediment, el procediment penal, es limita al fet en aquest moment, en aquest lloc, i que dona lloc a un resultat concret. No hi ha més, perquè la nostra investigació no està destinada a esbrinar què va passar, sinó a esbrinar si el que va passar va ser constitutiu d'un delicte, insiste. El auto dice sobreseimiento por extinción de la acción penal. Y extinción de la acción penal dice, es que no hay motivo para ejercitar la acción penal. ¿Por qué? Porque la acción penal que se iba a dirigir contra esa persona fallecido, pues oiga, si ha fallecido no podemos ir contra un muerto. Tu pensa en la família del conductor. La família del conductor que no s'ha pogut defendre perquè si estiguera viu hauria llevat una línia de defensa que potser seria que si els mitjans, que si les hores de son, que si la màquina, que si les rodes, però no ha tingut cap oportunitat de defendre-se. L'han atribuït la culpa sense més i ahí es queda. No totes les coses, per dolentes que siguen, són delictes. Hi ha coses que estan prou malament i no són delictes. Perquè no està previst que nosaltres investiguem totes les coses, perquè està previst que investiguem on està la responsabilitat penal. La audiencia también entendió que si había fallecido el conductor, no había lugar a que se ampliase, es decir, que ese sobreseimiento estaba bien acordado porque... Claro, dices, bien, sí, formalmente es impecable, o por lo menos no se le puede poner ninguna tacha, lo que pasa es que materialmente sabes que no. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez, y eso es lo que siempre hemos dicho, decir, vamos a ver, el fiscal hace dos preguntas. La juez y la audiencia se niega o no admite como prueba la declaración de la policía científica, que son los primeros que entran al lugar. Que la policía científica evidentemente está libre de toda sospecha, que no es que decir, oiga, es que ha negado un informe de parte, oiga, con un informe de parte, no, es la policía científica. Sin con esto insinuar nada de prevaricación, pero si un juez cree que la solución es esta, es esa.
El Constitucional tampoco entra, vamos, los comentarios del Constitucional entran en el fondo. El Constitucional lo que está analizando es si las garantías constitucionales se han respetado en la tramitación o en este paso, o en este procedimiento, en este expediente, en este trámite. Aquí se archivó cuando se había practicado solo una diligencia, que es la pericial de Cortavitarte. Las demás no se permiten. El caso es que empieza el perito su informe y también ofrece una simulación, y cuando acaba su exposición da la palabra al Ministerio Fiscal. Claro, ¿y cuál fue mi, y no solo mía, sino nuestra sorpresa de todos los abogados que estábamos ahí personados como acusación, cuando el Ministerio Fiscal, creo que es Asunción Cano, hace solamente 2 preguntas. Una de ellas es que le dice: ¿entonces usted cree que la causa del accidente fue el exceso de velocidad? Y responde que sí. ¿Y usted se ratifica en su informe? Y dice que sí, evidentemente. No hay más preguntas, señoría. Claro, vamos a ver. 2 preguntas solamente para esa situación, para ese hecho. 2 preguntas solamente. Nos quedamos. No es normal, no es normal. Vamos, no es normal. No es normal, no es normal. Bien, entonces empieza el turno de preguntas a los abogados de la acusación. Y lo que nos llama la atención es que su señoría circunscribe el objeto de las preguntas a lo que es la curva, la famosa curva. Claro, y cualquier pregunta que se hiciese que no estuviese centrada o referida estrictamente a la curva, la consideraba impertinente o improcedente. Y ya claro, cuando ves que no puedes hacer más preguntas y que cuando intentes hablar de las balizas te dice que no, porque es la curva, bueno, pues no hay más preguntas, señoría. Jo el que veig és que sí, que tenim uns mitjans molt xicotets per a una cosa tan gran. Però el mateix pot dir de l'11M, d'Spanair, de tot. Que la instrucció és decimonònica, estem pensant en un fiscal i en un jutge que estem al nostre despatx i que tenim el que ens donen i que el problema és que no tenim mitjans de saber com han sucedit les coses ni mitjans d'eixir d'ahí. I la llei d'enjudiciament criminal és de 1885. Com prevé mitjans informàtics, mitjans de comunicació, no pot, va fent-se parxes i coses, però no té un sistema. El sistema d'investigació és el sistema de fa 2 segles. Potser creuen que en la investigació penal s'anava a investigar tot, i tot no se pot investigar en una investigació que el seu focus d'atenció és la comissió d'un delicte, perquè més enllà no ens correspon. No tenim ni tan sols mitjans.